buenos días, profesoras y compañeros. Somos Tomás Rafael Sosa Rodríguez y Vladimir Esteves, y hoy les presentaremos nuestro trabajo sobre la bioética, su relación con el derecho y un análisis jurídico, moral y bioético de las tres causales del aborto en la República Dominicana. A lo largo del video compartiremos nuestras posiciones personales. Yo estoy a favor de la despenalización en las tres causales, mientras que mi compañero Vladimir se opone. Esperamos que este diálogo permita reflexionar desde el respeto y la argumentación ética, jurídica y humana. Comienzo con la definición de la bioética. La bioética es una rama de la ética que orienta nuestras decisiones sobre la vida, la salud y los avances científicos. Se pregunta no solo qué podemos hacer, sino qué debemos hacer desde el respeto a la dignidad humana. El término surge en los años 70, combinando los conocimientos de la medicina, la biología, la tecnología y la filosofía moral para responder a los diferentes dilemas que plantea el desarrollo científico. Las bases conceptuales y el ámbito de la bioética son los siguientes: la filosofía moral, que aporta los principios éticos, la medicina y la biología, que presentan dilemas sobre la vida, la muerte y el cuerpo, la tecnología, que plantea retos sobre hasta dónde puede intervenirse en la naturaleza humana. Estas bases se aplican en varios ámbitos: en la bioética clínica, en la relación del médico con el paciente, en la bioética investigativa, para garantizar el respeto en experimentos científicos, y en la bioética ambiental, que busca proteger el medio ambiente y las generaciones futuras. La relación entre la bioética y el derecho: la bioética reflexiona sobre lo que es correcto. El derecho, por su parte, transforma esos principios en normas concretas. Ambos buscan un equilibrio en el avance científico y el respeto a la vida, la salud y la dignidad y la justicia. La relación de la bioética con las tres causales del aborto. En la República Dominicana, como ya sabemos, el debate sobre la despenalización del aborto bajo las tres causales es uno de los temas más sensibles y controversiales en este momento. Estas causales son cuando la vida de la madre está en riesgo, cuando el embarazo es producto de una violación o incesto, cuando el feto tiene malformaciones incompatibles con la vida. Este debate toca de lleno los principios bioéticos: vida, dignidad, autonomía y justicia. Un cordial saludo, profesores y compañeros. Mi nombre, como ya le dijo anteriormente mi compañero Tomás Sosa, es Vladimir Esteves. Somos estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y pues el día de hoy vamos a hablar un poquito más sobre los temas de la bioética. En este caso, yo me inclinaré un poco más sobre los principios morales de la bioética y de su relación con el derecho. En cuanto a los principios básicos, podemos encontrar que estos son 4. Primeramente, en primer lugar encontramos la autonomía, que es el respeto al derecho que tiene cada persona de tomar decisiones sobre su propio cuerpo y sobre su salud. Un ejemplo sobre la autonomía pudiese ser un paciente que tiene derecho a aceptar o rechazar un tratamiento, incluso si los médicos consideran que este le ayudaría. El segundo principio que podemos encontrar es la beneficencia. Esta obliga a actuar en beneficio del paciente, promoviendo siempre su bienestar. Un ejemplo, un médico recomienda una cirugía porque éste considera que mejorará significativamente la calidad de vida del enfermo. En cuanto a la beneficencia, este principio dicta que la finalidad de todo ejercicio profesional siempre debe de ser mejorar las condiciones de vida de las personas, aumentando su bienestar personal y su bienestar moral, tanto físico como moral. En tercer lugar, podemos encontrar la no maleficencia, que esta consiste en simplemente no causar daño intencionalmente. Un ejemplo es evitar una intervención médica riesgosa si no hay una suficiente evidencia de que esta no ayudará al paciente. Este principio de no maleficencia señala que toda intervención debe de evitar o reducir el mínimo los riesgos y los daños para el afectado. Recoge la antigua frase de la ética médica que dice primum non nocere,
que quiere decir principio de no hacer daño. Y pues en último lugar podemos encontrar la justicia, que esta implica simplemente de que todo sea justo. Implica tratar a todos los pacientes con equidad, distribuyendo los recursos y las posibilidades de manera justa y equitativa. Un ejemplo de este sería dos pacientes en una misma sala de urgencia. Se supone que deben de recibir atención médica sin importar su estatus social o económico. En la justicia, este es un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debemos de basarse la sociedad. Encontramos el valor del respeto, como mencioné anteriormente, la equidad y la igualdad y la libertad de elegir. Esta demanda que las personas sean tratadas de maneras equitativas y no sean vistas o tratadas como un menor valor. Habiendo dicho eso, vamos a abundar un poco acerca de la relación de la bioética y el derecho. La bioética y el derecho se complementan en la protección de la dignidad humana. Dentro del ámbito médico, las decisiones éticas deben de ir acompañadas de normas jurídicas claras y, por ejemplo, debe ser el consentimiento informado. No solo es un deber ético, sino también un requisito legal que un médico deba de explicar al paciente los riesgos y los beneficios de un tratamiento o de un procedimiento antes de este poder proceder, ya que el paciente no tiene el conocimiento que el médico pueda tener. En temas como la eutanasia y el aborto, la ley establece límites y condiciones que regulan estas prácticas según los valores de cada sociedad. La regulación legal garantiza que las decisiones médicas respeten los derechos humanos, evitando abusos y protegiendo tanto al paciente como al profesional de la salud. Ahora lo voy a dejar con mi compañero Tomás, que va a abundar un poquito más sobre las 3 causales del aborto en la República Dominicana. La relación de la bioética con las 3 causales del aborto en la República Dominicana, como ya sabemos, el debate sobre la despenalización del aborto bajo las 3 causales es uno de los temas más sensibles y controversiales en este momento. Estas causales son cuando la vida de la madre está en riesgo, cuando el embarazo es producto de una violación o incesto, cuando el feto tiene malformaciones incompatibles con la vida. Este debate toca de lleno los principios bioéticos, vida, dignidad, autonomía y justicia. Creo que es válida dentro de una perspectiva moral. Sin embargo, jurídicamente nuestra Constitución es más compleja. Sí, el artículo 37 protege la vida desde la concepción, pero también los artículos 38, 42 y 61 protegen la dignidad, la integridad física y mental y el derecho a la salud de las mujeres. Entonces yo me pregunto, Vladimir, ¿cómo protegemos la dignidad de una mujer cuya vida está en peligro o que ha sido víctima de una violación? El Código Penal dominicano sobre el aborto penaliza el aborto de manera absoluta, sin excepciones. Esto genera riesgo de muerte para la mujer, de sufrimientos físicos y psicológicos, injusticias sociales profundas, sobre todo en mujeres pobres. Tú sabes que vivimos en un país pobre. Los 4 principios bioéticos hay que aplicarlos de la siguiente manera en las 3 causales, Vladimir. La autonomía, la mujer debe tener derecho a decidir sobre su cuerpo. La no maleficencia, obligar a continuar un embarazo peligroso es causar daño a una mujer. La beneficencia, debemos procurar el mayor bien, salvar la vida de la madre o su salud mental. En la justicia, que es el último principio, la penalización perpetúa la desigualdad y la violencia estructural contra las mujeres. Y esa postura merece respeto, Vladimir, yo te respeto esa postura. Pero el Estado no puede imponer una visión religiosa única sobre toda la sociedad. Cuando hay riesgo de muerte, violación o malformación inviable, proteger solo al feto e ignorar a la madre, también eso es violencia. No solamente se protege el feto, sino la vida de la madre también.
La postura de los grupos feministas y de derechos humanos, los grupos feministas y de derechos humanos luchan por un trato justo. La maternidad forzada, sobre todo en niñas violadas, mujeres en riesgo, es una violación de los derechos humanos. No se trata de promover el aborto, sino de permitir decisiones éticas en situaciones extremas. Es una situación muy compleja. Pues bien, como ya vemos, desde un enfoque jurídico, moral y bioético, yo afirmo que la vida de la mujer también importa. Las tres causales no niegan la vida en ningún momento, en ninguna de las propuestas que se ha hecho. La defienden en su totalidad, con compasión y justicia. O sea, que tanto la mujer como el feto sí tienen derecho a la vida, pero no podemos dejar morir una mujer para que un niño nazca si la vida de ella corre riesgo. Muchas gracias, profesoras y compañeros, por su atención. Aunque tenemos opiniones distintas, mi compañero Vladimir y yo coincidimos en algo fundamental, algo muy importante, que es que toda vida merece respeto. Este debate no es entre la vida y la muerte, sino entre la injusticia y la dignidad humana. Yo por mi parte entiendo que la mujer tiene derecho de autonomía, de decidir sobre su cuerpo, y no es verdad que se hace justicia cuando se deje morir una mujer con un embarazo peligroso para que nazca un feto. Entonces ahí se está violando el derecho a la vida de esa mujer. Nuestra Constitución debe de respetar el derecho a la vida de la mujer, a la dignidad, a la integridad, a la salud, se presentan en los artículos 37, 38, 42 y 61 de nuestra Constitución. Muchas gracias a todos y estamos aquí para responder cualquier pregunta que ustedes deseen. Bendiciones. Bueno, compañeros y compañeras, como ya pudimos ver la intervención de mi compañero Tomás anteriormente, ofreciendo sus puntos de vista, muy claro y directo siempre. Entonces ahora me tocará a mí exponer el por qué no estoy de acuerdo con la aprobación de las tres causales en el nuevo Código Penal, o por qué tengo alguna discrepancia en algunas situaciones que he podido ver desde el inicio de ese debate o desde el momento en que yo tuve conocimiento sobre ese tema. Lo primero que debemos de aclarar es, para hacer un poco de génesis, es que según nuestra Constitución actual, cualquier ley que apruebe las tres causales, el aborto en sus tres causales, es una ley nula de pleno derecho, porque lo prohíbe el artículo 37 de nuestra Constitución y más abajo lo prohíbe la ley 317 de nuestro Código Penal. El artículo 37 de la Constitución dice que el derecho a la vida es inviolable desde su concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo ocurre la concepción? Ya para desglosar eso, debemos de irnos un poco hacia lo que es la medicina, específicamente hacia la embriología, la biología celular y la genética, que son tres ciencias diferentes, pero que las tres están relacionadas con lo que es el desarrollo del ser humano, desde la fecundación hasta el nacimiento. Bueno, según pude encontrar, la fecundación ocurre el mismo día o dentro de 24 horas después de la ovulación, cuando un espermatozoide logra unirse al óvulo. Es decir, que después de esas 24 o 48 horas, técnicamente, es el inicio biológico del embarazo, ya hay vida. Sin embargo, en el embarazo clínico, que se cuenta desde el primer día de la última menstruación, por eso este ocurre cuando la fecundación ya han pasado aproximadamente 14 días de embarazo, según el calendario médico. O sea que entre 1 y 14 días ya hay vida. Entonces, mis queridos compañeros y mi querido Tomás, lo que me parece un poco interesante es que cuando hablamos de causales, ponemos en manifiesto algo que no nos enseñaron en derecho romano. Y es sobre, ¿es el derecho a la vida absoluto o es simplemente el derecho a la vida a interpretación? Es decir, ¿es el derecho a la vida en función de quien lo interpreta o dependiendo de la situación que está pasando?
¿Es el derecho a la vida absoluto o es el derecho a la vida relativo? Son de las cuestionantes que siempre me hago cuando tengo este tipo de conversaciones. Porque según lo que tenemos entendido, todos tenemos derecho a la vida. Entonces, inmediatamente dicho eso, voy a hacer énfasis en la primera causal, que es para mí la que más énfasis hace, porque es la que afecta al ciudadano, por así decirlo, pero que desde mi punto de vista esa causal no existe. Es simplemente un apoyo de los grupos feministas y los pro aborto que se quiere permitir el aborto cuando la vida de la madre está en riesgo. Entonces, la pregunta que yo me hago y que investigué anteriormente, tuve la oportunidad de preguntar a diferentes médicos y tuve la oportunidad de conocer diferentes casos. ¿Qué pasa hoy en día cuando la vida de la madre está en riesgo? ¿Se deja morir la madre? ¿Conocemos nosotros algún médico que actualmente esté cumpliendo prisión porque tuvo que realizar un aborto porque la madre estaba muriendo? Según las investigaciones que he podido hacer y los datos que he podido comprobar, esta causal es simplemente un argumento de parte de los grupos pro aborto para tener un poco más de peso en su opinión, pero que lamentablemente en nuestro país no existe. Yo tengo personas conocidas, ya sea en el ámbito un poco más personal, mujeres que han sido víctimas de 4 y 5 cirugías de emergencia para retirarse el feto, porque simplemente ella es incompatible con la vida. Actualmente en la República Dominicana, si una madre está en riesgo su vida, se le practica un desembarazo, se le practica un aborto, con el objetivo de que ella pueda continuar la vida. Claro, siempre con el objetivo de ¿qué? De que ya se hizo todo lo posible. Ahora, ¿qué si no tenemos en la República Dominicana? En la República Dominicana no tenemos quizás una ley específica que ampare y proteja a los médicos que practican este tipo de situación a diario. Es algo que se ve a diario en este país. Pero también ya eso se resolvió. ¿Qué yo hago? Yo invito a los compañeros a irse al proyecto de ley número 550-14, artículo 110, que es el nuevo proyecto de ley del Código Penal. Y el artículo 110 dice exactamente que eximentes la interrupción del embarazo practicado por personal médico especializado en establecimientos de salud público o privado no es punible si se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles para salvar las 2 vidas hasta donde sea posible. O sea que este tema de conversación no existe. El médico que practica un aborto porque la vida de la madre está en riesgo está cumpliendo su ley. Entonces, compañeros y compañeras, como decíamos anteriormente, las 3 causales se consideran por parte de muchos grupos pro vida que son simplemente un lucro económico. Lo dice los reportes federales de pago de impuestos de compañías norteamericanas, como por ejemplo Planned Parenthood, que es una de las más famosas, que en el 2023 pudo facturar aproximadamente 2.100 millones de dólares. Todo eso, de esa cantidad de dinero, 670 millones de dólares fueron pagados por seguros del Estado y los otros fueron pagados por personales privados, seguros comerciales. Entonces, ¿qué pasa con esto? Las 3 causales se consideran la antesala o un preámbulo a lo que sería el aborto libre por el lucro económico que dejan. Cuando estas oficinas lleguen a la República Dominicana, que es lo que ha pasado en muchos países, específicamente latinoamericanos, países tercermundistas, siempre estas clínicas abortistas llegan a tomar el negocio. Las clínicas abortistas nunca son nacionales. El día que aquí se aprueben el aborto libre, esas clínicas que van a ejecutar ese aborto no van a ser clínicas de doctores de aquí. Siempre son clínicas o ONGs extranjeras que ya tienen una inversión económica. En cuanto a la causal número 2, que habla sobre las malformaciones genéticas, es algo que definitivamente se entiende, pero el problema es que es algo que está muy abierto a la interpretación del público.
Y es donde la persona pregunta, ok, ¿qué es una malformación genética? ¿Hasta qué punto llega? ¿Qué pasa con el niño que simplemente le falta un pie? ¿O el niño que le falta un brazo? ¿O que le falta una mano? ¿Qué pasa con el niño que tiene síndrome de Down? ¿No tienen dignidad? ¿No tienen derecho a vivir? Son diferentes situaciones que por asuntos de tiempo no vamos a poder abordar todos, ya que el video está un poco extralimitado de tiempo. Y ya con la intervención de Tomás y la que yo llevo hasta ahora, nos hemos sobrepasado un poco. Pero es simplemente eso. Se intenta de manera aleatoria, por así decirlo, seguir pasos de otros países, como por ejemplo Colombia, Argentina, México y Uruguay, que son países latinoamericanos que actualmente tienen el aborto totalmente libre, al igual que Canadá y Estados Unidos y Norteamérica. Pero ¿qué pasa con las tres causales? Que actualmente en Chile, Bolivia, Ecuador, Panamá y en algunos estados de México, porque no es completo, ya se aprobaron las tres causales, pero actualmente 5, 6, 7 años después ya está en proyecto de ley el aborto libre, porque es el mismo esquema, o sea, es la misma pirámide, siempre en todos los países, que se considera más un negocio lucrativo que lo que simplemente se quiere intentar enseñar a la población. Para mí personalmente el incesto y la violación son las dos causales más graves, las que dejan la marca más grande, específicamente de incesto por padres, tíos, a niñas de 10, 12 años, pero que es más fácil castigar el feto que ya viene en camino que simplemente endurecer las leyes para que lo prohíban, hacer análisis sociales para determinar en qué clases sociales está sucediendo eso. Son diferentes situaciones que también podemos conocer, como el mismo caso de la adopción. O sea, un proceso de adopción en la República Dominicana dura hasta 3 años. Padres que están interesados en niños, quizás para adoptar los niños que fueron abandonados por violación, niños que... ¿Por qué no facilitar ese tipo de procesos? Crear proyectos de ley que faciliten el proceso de la adopción. Porque en el caso de la violación o el incesto, ya el daño está hecho. Ya el daño está hecho. Matar a la criatura no va a traer ningún tipo de solución. Endurecer a quienes cometen, endurecer las leyes para que quien lo cometa pague, sí. Sería quizás unas opciones más viables. Son puntos de vista muy amplios, tengo mucha información que quisiera compartir, pero como dije anteriormente, por asuntos de tiempo, el video se va a quedar hasta aquí. Muchísimas gracias por su atención y nada, fue más que un placer compartir con ustedes.